Todos médicos en formación de qué especialidades. Todos clínica médica. Cursos superiores. Bien. El curso de especialista. Perfecto. Bien. Bueno, esta es la agenda más o menos del día. Voy a tratar de hacer, es larga, así que vamos a hacer lo más rápido posible. Bueno, el concepto de miocardiopatías o cardiomiopatías es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que ha sido motivo de muchas discusiones, de muchas reuniones, de grupos de trabajo de todo el continente. El término miocardiopatía o cardiomiopatía es un trastorno en los que el músculo cardíaco es estructural y funcionalmente anormal sin que exista otra causa suficiente que lo justifique como enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, anomalías congénitas o cualquier otra condición que provoque anomalías en las condiciones de carga. Esta definición aplica tanto en niños como en adultos. Sin embargo, ustedes me van a decir, bueno, tengo un paciente con hipertensión arterial, ¿puede tener una miocardiopatía? Sí, puede tener una miocardiopatía. La presencia de una no excluye la otra. El término, por eso resalté lo suficiente, porque por ahí es hipertenso, pero no tan hipertenso como para provocar una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, ¿y por qué es importante conocerlos? Porque representan una de las causas más frecuentes de muerte súbita e insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes jóvenes menores de 40 años, y suponen más de la mitad de los trasplantes cardíacos que se realizan en el mundo. Y bueno, como les decía, este es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y el primero que lo describe es Balas en 1957, y publicado en Lancet, lo describe como una cardiomiopatía no coronaria. Luego Goodwin, en 1961, lo describe como trastornos del músculo cardíaco de etiología desconocida u oscura, a menudo con afección endocárdica y pericárdica de origen no aterosclerótico. La primera definición de la Organización Mundial de la Salud, que la describe como enfermedades del músculo cardíaco de causa desconocida, y ahí las empiezan a clasificar en dilatadas, hipertróficas y restrictivas. Este concepto se sigue manteniendo en el tiempo, esto en 1980, cuando la Sociedad Europea de Cardiología empieza a crear los grupos de trabajo de enfermedades del miocardio y pericardio y las divide en dilatadas, hipertróficas restrictivas, arritmogénicas y no clasificadas. Eso a partir del 2006. En 2008 lo publica eh, a la cabeza Elliot, que es el que mantiene actualmente esa clasificación que tenemos aquí y que ahora le voy a contar cómo sigue. Luego aparece la más contradictoria de todas, que es esta, el sistema Mojes, que ahora se los voy a contar. Básicamente, la clasificación se ha ido manteniendo con algunos cambios, algunos hablan de genéticas primarias, adquiridas, la AJA sobre todo, pero la ESC, la Sociedad Europea de Cardiología, es la que más se ha mantenido en el tiempo con esta clasificación en hipertróficas, dilatadas, restrictivas y arritmogénicas, y las no clasificadas. Este sistema de la AJA, que es el que siempre iba distinto que el resto de los grupos, que hablaba de unas miocardiopatías genéticas exclusivamente, y ahí incorporaba las canalopatías. Esta es la clasificación más distinta del resto, que incorpora las canalopatías, que son básicamente el miocardio es normal, lo que se afectan son los canales iónicos, y esta es la principal diferencia que hay con la clasificación europea. Bueno, también habla de las adquiridas, como las miocarditis, el Takotsubo, que luego la europea va a sacar estos síndromes que son transitorios, ¿sí? Y esta es la que perdura actualmente, que es la del 2008, la de Elliot, y esta es la que yo llamo sopa de letras, porque básicamente es muy compleja y sobre todo se aplica para lugares donde se dedican a
a clasificar, a controlar pacientes con miocardiopatías. Es muy difícil de aplicar en la práctica clínica diaria. Esta clasificación habla la M de fenotipo morfológico y funcional, por eco, electro, cardiorresonancia, la O de manifestaciones extracardíacas, la G de la genealogía, el pedigree familiar, los antecedentes, el E de la etiología, genética infecciosa inflamatoria, y la S del estadio, que es básicamente el de la New York Heart, en clase funcional 1, 2, 3, 4, y en el estadio de las etapas de la enfermedad de la AJA. Esta clasificación tiene muchas críticas porque nosotros cuando vemos al paciente por primera vez no sabemos de por qué tiene la etiología que tiene. Entonces es muy difícil de aplicar clínicamente, por eso tuvo muchos detractores. Cuando hablamos de la patogenia de las miocardiopatías en general, la mayoría son etiologías monogénicas. Cuando hablamos de la genética de las miocardiopatías, son monogénicas, o sea que hay un solo gen que los afecta. Eso aplica para algunas de estas etiologías. Y lo más complejo de todo es que hay mucho solapamiento genético, muchos genes que codifican para proteínas del sarcómero pueden producir fenotipos hipertróficos, fenotipos dilatados, depende mucho en qué estadio de la enfermedad encontramos a nuestro paciente. Muchos pacientes los encontramos tardíamente y eran hipertróficas, que ya están en un estadio final de la enfermedad y se vuelven dilatadas, y el gen quizás es el mismo, MH7, que es muy común de encontrar, que es un gen del sarcómero. Entonces, este solapamiento es lo que más complicó esta clasificación MOGES. La variabilidad genotípica y variabilidad fenotípica, ¿sí? Nosotros podemos detectar un patrón de herencia, la más común, autosómica dominante, en la cual el 50% de los pacientes con un genotipo positivo sus hijos pueden heredar en un 50% de probabilidad el mismo gen, lo que no implica que hereden la misma enfermedad, porque tener el mismo gen en la misma familia no va a implicar que tenga el mismo fenotipo. Probablemente eso es la variabilidad fenotípica. Algunos pacientes tienen un fenotipo muy leve, una miocardiopatía leve, que apenas tiene hipoquinesia, y otros un fenotipo muy grave, con deterioro severo de la función ventricular, con afectación en edades tempranas de la vida. Entonces, esto hace más complejo aún clasificarla con el sistema MOGES. Y como ustedes saben, esta patogenia que es genética también hay enfermedades, la mayoría, tienen influencia del ambiente, del nivel nutricional, a nivel endocrinológico que puede afectar esta miocardiopatía y alterar el fenotipo final de estos pacientes. Drogas, toxicidad, por otras infecciones. Y bueno, y hay algunos síndromes genéticos que sí los podemos detectar por un gen específico y otros no, otros genes que son muy variables en el tiempo, pero la misma vía metabólica puede llevar a un fenotipo restrictivo, un fenotipo dilatado o arritmogénico. Y como les decía, en la patogenia tenemos que tener en cuenta el ambiente. El ambiente puede marcar, por más que yo tenga incluso patologías como son Fabry o amiloidosis, que tienen un gen bien determinado. Algunos pacientes tienen un fenotipo leve y otros grave. ¿Y por qué pasa eso? Eso está obviamente en investigación. Hay formas de detectar actualmente el efecto del ambiente en los genes, pero básicamente eso está en fase de investigación, no se sabe bien cuán puede afectar el ambiente en el paciente, pero básicamente la inflamación siempre está y es un mecanismo que altera el fenotipo de muchas de estas patologías. Bueno, entonces nos quedamos con esta, que es la última, la clasificación de miocardiopatías del grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología. Las otras se olvidan, pero se las traje porque ustedes, si van a buscar bibliografía, van a encontrar todas y van a decir, bueno, ¿y ahora con cuál me quedo? Se quedan con esta. Esta es la última clasificación, que fue la que se reportó en las últimas guías de manejo de miocardiopatías del 2023, en las cuales se clasifican en restrictivas, hipertróficas dilatadas, arritmogénicas y estas que llamaban no clasificadas,
y que incluía Takotsubo, incluía miocardio no compacto, ahora no la recomiendan, la sacan. Takotsubo, ¿por qué? Porque es una miocardiopatía asociada al estrés y es transitoria. Por lo tanto, la sacan como miocardiopatía en sí misma, porque es un efecto transitorio y en general revierte en los pacientes. En los que no revierte hay que sospechar que es otra patología, que es genética, que tiene un mecanismo genético. Y el miocardio no compacto, que muchos corren cuando encuentran el miocardio no compacto, recomiendan no llamarlo más miocardio no compacto, recomiendan llamar hipertrabeculación y describirla de esa manera, tanto en los estudios. Lo que pasa es que ustedes van a encontrarse con pacientes que vienen de antes del 2023, con el diagnóstico de miocardio no compacto. ¿Y cómo haces vos para convencerlo al paciente que no tiene miocardio no compacto, que tiene otra cosa? Así que el título muchas veces le queda a los pacientes como otras patologías que a veces le queda el título. Así que recomiendan llamar hipertrabeculación porque es un fenómeno, la no compactación no es un fenómeno biológico que ocurre. La célula cardíaca, una vez que se forma, no se puede deformar en la etapa adulta. Por lo tanto, no recomiendan hablar de miocardio no compacto, sino que la hipertrabeculación acompaña tanto a la dilatada como a la hipertrófica, como a fenómenos biológicos normales, como son pacientes atletas de alto rendimiento que comienzan a hipertrabecular su ventrículo por efecto del deporte. Así que hablan de esta entidad nueva que es nueva no, porque ya las vemos habitualmente, son miocardiopatías no dilatadas del BEI. Y esto incluye pacientes que tienen hipocinesias, que no respetan un territorio coronario, ¿sí? Que tienen cicatrices, que tienen hipoquinesias localizadas, o deterioros de la función ventricular sin territorialidad, y no están dilatados los ventrículos, ¿sí? Ahí incorporaríamos estos pacientes. Entonces, esta es la clasificación que se tienen que acordar. Entonces, a su vez, las clasifica en familiares o genéticas y no familiares o no genéticas. En las familiares o genéticas puede haber un defecto genético no identificado o un defecto genético bien identificado, en la cual ya tiene nombre y apellido de la enfermedad. Por ejemplo, en pacientes con amiloidosis, con una VAL30-MED, por ejemplo, con miocardiopatía, se le puede poner nombre y apellido. O una sarcomérica, una miocardiopatía hipertrófica por MH7, ¿sí? Eso sería por subtipo de enfermedad. Y las no familiares, no genéticas, bueno, hay muchas formas, por ejemplo, sarcoidosis, por ejemplo, que sería una forma no familiar, no genética, con subtipo de enfermedad. O idiopáticas, las que no terminamos de encontrarle cuál es la causa de la enfermedad. Bueno, yo participé de este documento de posicionamiento de qué pasa con las miocardiopatías acá en Argentina. Y la prevalencia estimada de las miocardiopatías en Argentina a partir del censo del 2022, que eran los únicos datos que teníamos oficiales para sacar datos, es del 0,3%, o sea que alrededor de 138.000 personas afectadas por miocardiopatías. Y la prevalencia, la más prevalente, es la hipertrófica, un 0,2%, alrededor de 92.000 personas afectadas, de las cuales las hipertróficas, solo 2/3, tienen obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y representan alrededor de 61.000 pacientes. La dilatada le sigue en frecuencia, en realidad antes que la dilatada está la arritmogénica, la no dilatada del ventrículo izquierdo, perdón, como es una entidad que recién ahora se puso como entidad a partir del 2023, no tenemos datos. De la arritmogénica del ventrículo derecho, que ha cambiado mucho su nombre también, es otra que ha cambiado, que antes se la denominaba displasia arritmogénica del ventrículo derecho, ahora se optó por decirle miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, y no solo afecta al ventrículo derecho para complicar más la vida, sino que también se ha visto que hay afectación también del ventrículo izquierdo, con menos frecuencia, a veces biventricular, pero lo más frecuente es encontrar la afectación solo del ventrículo derecho.
y la restrictiva, que es la menos frecuente de todas. Entonces, hay un diagrama de flujo de diagnóstico clínico, por eso se adoptó esta nueva forma de clasificar las miocardiopatías, porque el abordaje inicial de todo paciente parte desde la clínica. Yo no voy a ver un genético positivo primero, voy a ver primero síntomas, disnea, dolor torácico, palpitaciones, síncope, son todos síntomas, un paro cardíaco súbito reanimado, hallazgos incidentales en el electro, un electropatológico, un soplo, una arritmia, esa es la forma de presentación. Obviamente, muchos pacientes vienen con un cribado familiar ya positivo, ahí es más fácil, pues yo voy a empezar a seguir al paciente y voy a saber qué buscar. Ahora, cuando viene el paciente de nuevo, yo no le voy a poder poner displasia remogénica del ventrículo derecho porque no vi nada. O sea, el diagnóstico inicial, cómo abordo al paciente desde la clínica primero. Luego, a través de los estudios de imágenes, la caracterización tisular, obviamente el eco siempre, el electro y el eco, siempre el abordaje inicial me va a poder definir estos fenotipos hipertrófico, dilatado, me va a permitir evaluar la función sistólica y diastólica y me va a poder decir si tiene ya trastornos de motilidad, si tienen territorialidad, o sea, tiene un territorio coronario bien establecido y si esa territorialidad luego se correlaciona con el hallazgo anatómico, perdón, ya sea por una tomografía o por una hemodinamia, ¿no? Por un cateterismo cardíaco. Si se correlaciona, si tiene, por ejemplo, la coronaria derecha tapada y tiene una secuela en la cara inferior o inferoposterior, voy a decir, no, es por la cardiopatía isquémica. Ahora, si encuentro que tiene la coronaria derecha tapada, pero tiene trastorno de motilidad en la cara anterior, no tiene nada que ver, la DA es normal, bueno, ahí sí, paciente con enfermedad coronaria, pero tiene territorialidad en un sector que no tiene nada que ver con el hallazgo que encuentro en los estudios de imágenes. Ahí es donde voy a sospechar que puede ser una miocardiopatía y que tiene asociado enfermedad coronaria. Bueno, entonces el fenotipo me lo va a dar, entonces el eco, todas las imágenes. Primero el eco como abordaje inicial y luego, para bien la caracterización tisular, la resonancia como el estándar, no solo para medir bien los volúmenes ventriculares, sino tiene varias técnicas como es el T1 mapping, que me permite diferenciar claramente, por ejemplo, una amiloidosis de un Fabry, me va a poder diferenciar la secuela bien de un lugar específico. El ventrículo derecho, que por ahí por eco es difícil de evaluar, la resonancia también me va a ayudar mucho. Esto me va a permitir llegar a un diagnóstico etiológico integral basado en el fenotipo, ¿sí? Entonces, el eco me permite describir estos rasgos morfológicos, hipertrofia, dilatación, cicatriz, rasgos funcionales, disfunción sistólica global, diastólica. Me va a permitir hacer una estratificación y pronóstico, porque obviamente no es lo mismo un paciente con disfunción ventricular que sin, y me va a permitir hacer un seguimiento de la enfermedad. Obviamente algunas patologías en particular tienen estudios muy dirigidos, como la gamografía, el PET. Bueno, ya comenzando con las miocardiopatías específicas, tenemos la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Que es la más común, que afecta a personas de todas las edades y sexos, que a menudo permanece infradiagnosticada o mal diagnosticada, sobre todo en periodos finales de la enfermedad. Muchas veces nos llega el paciente ya dilatado, pero que tiene hipertrofia ventricular, y ahí es donde se nos complica la cosa. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuál es la definición? Bueno, es la misma que de miocardiopatías, ¿no? Pero en esta hablamos de una enfermedad miocárdica crónica con disfunción del sarcómero, con un exceso de puentes cruzados, miocina y actina. Es la presencia, entonces, de hipertrofia ventricular. Nosotros en ECO hablamos muchas veces de hipertrofia, como si tuviésemos un preparado histológico, ¿no? En realidad está mal dicho decir hipertrofia por ECO, pero queda como algo que uno dice hipertrofia y ya, listo, ya sé lo que es. Pero realmente deberíamos hablar de espesores parietales aumentados, porque no tenemos un microscopio para ver si tiene o no tiene hipertrofia ventricular. Deberíamos hablar de espesores parietales aumentados, en ausencia de otra enfermedad cardíaca, sistémica o metabólica. Es genética en un 30-60% de los casos, se ven a mutaciones sobre todo del sarcómero, y sus características principales incluyen la presencia de espesores aumentados,
asimétricos frecuentemente. Ahí pueden ver un eco normal y un eco con hipertrofia ventricular, sobre todo el septum interventricular basal, es en 4 cámaras. Ese paciente ya tiene un CDI, por eso ven en el ventrículo derecho esa hiperrefringencia. Hipercontractilidad, alteración de la relajación, consumo excesivo de energía y distensibilidad ventricular izquierda deficiente. Y este es un preparado anatomopatológico en la cual se ve claramente que el paciente está con una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, este es un trabajo en el cual evaluaron la prevalencia de la enfermedad en 125 países, que representaban el 90% de la población mundial, y tiene una prevalencia de 1 en 200, 1 en 500, y nosotros extrapolamos este valor para sacar la prevalencia de la epidemiología en Argentina, según el censo 2022. Bueno, otras características de la miocardiopatía hipertrófica, a veces vemos pacientes que tienen, bueno, cuando hablamos, primero, ¿cuál es el valor de corte? Eso es una pregunta frecuente. ¿Cuál es el valor de corte? El valor de corte es 15. Cuando el espesor parietal es mayor a 15 milímetros, hablamos de hipertrofia. Ahora, si el paciente viene con un antecedente familiar confirmado de una miocardiopatía hipertrófica, con un 13 ya es una miocardiopatía hipertrófica. Un antecedente familiar y un familiar de primer grado, o que tenga un genético positivo. Entonces, el valor de corte baja drásticamente. Además, tiene ciertas características que nos hacen sospechar. Hay veces que no hay tanta hipertrofia, pero tiene el músculo papilar mal inserto, tiene una reducción de la excursión anular del anillo, tiene las cuerdas insertas en la mitad de la válvula mitral, tiene hipertrofia de los músculos papilares, tiene desplazamiento apical de los músculos papilares, y todas estas alteraciones estructurales en la válvula mitral nos van a hacer sospechar también una miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a la sintomatología, es muy parecida en todas las miocardiopatías. Lo más frecuente es que tengan equivalentes anginosos, 5 de 6 pacientes. La disnea es también frecuente, 3 de cada 6 pacientes, y la angina clara, franca, es de 2 de cada 6 pacientes. Y fíjense en este gráfico de mortalidad, como pueden ver, la muerte súbita es un hallazgo de pacientes muy jóvenes. Esa es la forma de presentación, alrededor hasta hasta los 40 y pico de años. Luego, el riesgo de muerte súbita disminuye y los síntomas que predominan en la miocardiopatía hipertrófica es la insuficiencia cardíaca, más o menos en la etapa media de la vida, y luego aparecen las complicaciones de la miocardiopatía hipertrófica, que generalmente hacen lo que hoy charló el doctor, que es la fibrilación auricular, que lleva al paciente al ACV. Eso se da con más frecuentemente en pacientes mayores de 65 años. Y bueno, para detectar la miocardiopatía hipertrófica, lo más común es que primero el paciente empiece con síntomas y no tenga nada. Ustedes le hacen un electro y es normal, pero tiene síntomas de angina o equivalentes anginosos. Después aparecen, porque altera la microvasculatura, es muy común que altera la microvasculatura, entonces produce los síntomas de angina. Luego aparecen los trastornos en el electro, con electros con grandes voltajes, con sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, con ondas T, a veces simétricas, picudas, otras asimétricas, de acuerdo a dónde esté la hipertrofia. Y bueno, ya aparecen las alteraciones en el ecocardiograma. Por eso es importante seguir a veces a estos pacientes en el tiempo y hacer una caracterización adecuada con la resonancia. Ni bien puedan, una resonancia en estos pacientes. Porque son pacientes que seguramente van a necesitar un desfibrilador, y la resonancia me permite una mejor caracterización tisular que el eco. Entonces es fundamental hacerlo antes de colocar el desfibrilador, porque después, una vez que tienen el desfibrilador, ahora casi todos son resonables, o sea, se puede hacer una resonancia, pero hay una interferencia igual en la imagen y no se ve claramente. Y además requieren que uno llame al técnico, le ponga el desfibrilador en modo MRI, el técnico espere los 40 minutos que tarda en hacerse el estudio. Entonces, tiene toda una logística. Por eso es importante, ni bien puedan una miocardiopatía hipertrófica, hacerle una resonancia. Bueno, y esta es la heterogeneidad que hablaba hoy, clínica que tiene, y de los síntomas más comunes, lo más común es que esté asintomático el paciente. Luego la disnea, las arritmias auriculares, la insuficiencia cardíaca, las arritmias ventriculares,
y muy pocos pacientes terminan con un requerimiento de un trasplante. Si yo lo detecto a tiempo y lo trato a tiempo, es poco frecuente el trasplante por una miocardiopatía hipertrófica y es poco frecuente, casi igual que la población general, el riesgo de muerte súbita de una miocardiopatía es del 1%. Y bueno, ustedes van a decir, ¿pero por qué le ponemos el CDI? Bueno, porque en la primera etapa de la miocardiopatía, cuando se está desarrollando, sí hacen mucha arritmia ventricular y ahí es donde tiene mayor beneficio colocarle un desfibrilador. Ahora, si yo lo agarro a los 60 años, por eso los scores de riesgo de muerte súbita, que para eso están, hay que utilizarlos, están validados para su uso. Hay uno de la Sociedad Europea de Cardiología y otro de la AJA, que me permiten con distintos parámetros ecocardiográficos evaluar si el paciente requiere o no un desfibrilador cuando el riesgo de muerte súbita es mayor al 10%. Perdón, al 8%. Bueno, y hay cierta correlación con genotipo-fenotipo en la miocardiopatía hipertrófica con distintos fenotipos. Hay distintas clasificaciones. Esta es una, que es la de Maron. De acuerdo a dónde tiene mayor hipertrofia el paciente, la que mayor genotipo positivo tiene es cuando tiene afectación del septum y anterolateral. Esa es la tipo 3, ¿sí? Esta es de Maron. Y esta otra clasificación de Leber, que esta sí se validó contra GEN, que es la del septum reverso, que es la que está asociada a genotipo positivo en un 80%. Existen distintos métodos que vos podés utilizar para elegir a qué paciente estudiar y cuál no. Yo hice un trabajo al respecto sobre eso con los pacientes que tenemos en el Hospital del Cruce, y más o menos llegué a las mismas conclusiones que los estudios que ya están súper validados como este de Leber. Así que lo más común es encontrar este septum sigmoide en la edad avanzada, es bastante frecuente de encontrar. El septum reverso, que es el más asociado a miocardiopatías, la forma apical, que sería la más benigna de todas, y el neutro, ese tenemos que buscar otras patologías asociadas, como por ejemplo Fabry o amiloidosis. Y luego las vamos a clasificar también a las miocardiopatías en obstructivas y no obstructivas, porque el tratamiento va a variar de acuerdo si tienen o no gradiente a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Acá pueden ver un paciente que lo tiene un gradiente altísimo de 105, pero en realidad hablamos de obstrucción cuando tiene más de 30. Y hablamos de obstrucción latente cuando tenemos que hacer alguna maniobra, ya sea la maniobra de Valsalva o bipedestación, para manifestar este gradiente mayor a 30. Y como les decía, esto es lo clásico, pero muchos pacientes se mantienen estables alrededor, es lo más frecuente, que se mantengan estables con una función conservada, con esta hipertrofia ventricular, con una prevalencia más alta de 75%, pero algunos hacen remodelado adverso, un 15%, empiezan a deteriorar la FEI, y estos son los pacientes que terminan dilatándose, y a veces si lo encontramos con ese fenotipo, cuando nosotros lo conocemos, estos pacientes muchas veces terminan requiriendo un trasplante cardíaco. Esta es otra clasificación que ya habla de esta fase dilatada, restrictiva, persistente del paciente, que es la tipo 4, o cuando tiene también compromiso del ventrículo derecho, que le pone una R para clasificarlo. Y esto es lo que hablaba con respecto al pronóstico de la enfermedad. Algunos pacientes permanecen la mayoría estables, con una calidad de vida normal, un tratamiento, y otros pacientes, un 3% hacen muerte súbita, un 50% hacen insuficiencia cardíaca, un 4 o 6% es stroke y un 20-25% fibrilación auricular que termina en el stroke, algunos y otros no. Por eso es importante estos pacientes no guiarse por el chat-VAS para anticoagularlos. Hay que anticoagularlos directamente cuando vemos que la aurícula no se contrae o tienen una arritmia paroxística, hay que anticoagularlos directamente. Bueno, acá en esta imagen pueden ver en la imagen de arriba un paciente con un trombo intraventricular y ahí un eco 3D con un trombo dentro de la orejuela de la aurícula izquierda. Bueno, y
lo que ha revolucionado en el último tiempo el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica es esta molécula se llama mavacantem, que se une reversiblemente a la miocina y afecta el ciclo dinámico de la interacción miocina-actina. Se cree que el músculo cardíaco normal tiene los puentes actina-miocina activos en un 50% aproximadamente. En cambio, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tienen estos puentes actina-miocina activos el 80%, o sea, hipercontractilidad. Entonces, esta molécula actúa sobre eso. Es un inhibidor alostérico de la GTPasa, de la cadena pesada de beta-miocina, y al inhiberse, disminuye los puentes cruzados actina-miocina y de esa manera disminuye la contractilidad, o sea que es la primera molécula que está aprobada para el tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica y que tiene la probabilidad de reducir, o sea, no solo el gradiente, sino que reducir la hipertrofia o el espesor de la pared del ventrículo izquierdo, cambiar la morfología e incluso hasta cambiar el electrocardiograma de los pacientes en un tratamiento prolongado. Bueno, y siempre que tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica o con un fenotipo de espesor parietal aumentado, tenemos que identificar fenocopias, o sea, que se parecen a una miocardiopatía sarcomérica, pero no lo son. Y obviamente que aquí sí necesitamos el test genético muchas veces. O, en el caso de la amiloidosis, tenemos formas de métodos no invasivos a través de imágenes de llegar al diagnóstico sin requerir una biopsia. Y es importante detectar estas fenocopias, o genocopias. Cuando tienen un gen asociado se habla de genocopias, y cuando se habla de fenómenos morfológicos se habla de fenocopias, porque tienen tratamientos específicos y son completamente diferentes a las miocardiopatías en general. Por eso es importante detectarlas a tiempo y tratarlas, ¿sí? Se sabe que alrededor, como les decía anteriormente, un 40-60% son mutaciones del sarcómero, un 25 o un 30% son completamente desconocidas. Vamos a tener un fenotipo bien característico, incluso con obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, pero tienen gen negativo. ¿Y eso por qué es? Por el mismo motivo de cómo clasificamos las miocardiopatías, es el conocimiento. Al conocimiento actual se clasifican de esta manera y conocemos estos genes asociados a este fenotipo. Ahora, de acá, cuando 10 años más o 5, vamos a tener otro conocimiento y seguramente esto que dije de la clasificación cambie completamente, porque conocemos más de nuestros genes y de nuestra asociación genotipo-fenotipo. Y un 5 o un 10% son todos estos síndromes raros que difícilmente los encontremos, salvo que nos dediquemos a seguir pacientes con miocardiopatías, en las cuales algunos, como la amiloidosis y el Fabry, tienen tratamientos específicos y cada vez hay más síndromes con un tratamiento específico. Las glucogenosis, por ejemplo, entran de esto, tienen algún tratamiento específico que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial para tratar los pacientes a tiempo. Bueno, entonces entramos en este rompecabezas, en el desafiante mundo del diagnóstico diferencial de las pacientes con fenotipo hipertrófico, ¿no? Y que siempre, obviamente, tenemos que tener en cuenta la hipertensión arterial, que es lo más prevalente. Y otras valvulopatías como la estenosis aórtica o el corazón de atleta, que lo vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la enfermedad de Anderson-Fabry representa el 0,5 al 1% de los pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Y vieron que yo les mostré este tratamiento que se da solo para las miocardiopatías hipertróficas obstructivas, se está probando en pacientes no obstructivos y los primeros estudios se están dando negativos, ya cerraron negativos, y una de las críticas de ese trabajo es que probablemente hayan metido en la misma bolsa todos estos pacientes que obviamente un Fabry no va a responder a un Mavacantem, una amiloidosis tampoco, un PRKG2 tampoco. Entonces, como no se les hacía, ¿no? En estos estudios grandes no se les hacía un genético para poder ingresar ese protocolo, probablemente sea una bolsa de gatos eso y no se sabe por qué afectó. Bueno,
Bueno, siempre diagnóstico diferencial cuando vemos un fenotipo con aumento de los espesores parietales, con la hipertrofia fisiológica. Hay ciertas características, como por ejemplo los electros muy alterados, van a hablar más de hipertrofia, de miocardopatía hipertrófica que de hipertrofia fisiológica. Cuando la hipertrofia es concéntrica, vamos a sospechar más una hipertrofia fisiológica. Cuando el espesor es menor a 16 o menor a 13 en mujeres. Eh, el espesor parietal relativo también, si es mayor a 0,54 o mayor a 0,48 en mujeres. Si hay disfunción sistólica, si hay asociada, si hay disfunción diastólica asociada. Si cuando lo ponemos al paciente a descansar no hay ese desacondicionamiento. Y obviamente si tenemos un gen positivo ya es difícil decirle. Y bueno, y hay ciertas banderas rojas que nos van a hacer sospechar estas fenocopias distintas. Por ejemplo, la presencia de retinitis pigmentosa, un Danon, una enfermedad mitocondrial, la atrofia óptica, una enfermedad mitocondrial, la córnea verticillata, o sea, a través de un fondo de ojo o una inspección por un oftalmólogo, podemos llegar a otros diagnósticos diferenciales. Un neurólogo que tenga, que evalúe un paciente que tenga una neuropatía sensitivo-motora distal de miembros inferiores ascendente, vamos a ir a pensar en amiloidosis, o también en Fabry, porque el Fabry también produce eso. Alteraciones gastrointestinales, dolores abdominales, sobre todo en la niñez, vamos a pensar en Fabry. Alteraciones en las enzimas musculares, vamos a pensar en PRKG2 o en transglucogenosis. Y bueno, después ya hay rasgos morfológicos bien característicos, como son las dismorfias faciales, el hipertelorismo, el cuello corto, bueno, cosas que son típicas de las rasopatías, que también se manifiestan con miocardiopatía hipertrófica, pero tienen otros hallazgos fisonómicos distintos y aparecen en general en pacientes más jóvenes. Entonces, hay ciertas características que están descritas en este trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología también, red flags que tenemos que tener en cuenta de estos pacientes para llegar al diagnóstico diferencial. Y bueno, y la glucogenosis, de acuerdo a qué enzima está afectada, esta cascada que no voy a meter porque es un lío, pero las que básicamente tienen que conocer es la enfermedad de Danon y la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe va a haber tanto afectación muscular como elevación de enzimas y afectación hepática. Y en general son electros con mucha hipertrofia, con preexcitación, con voltajes muy altos y además se va a caracterizar por otros signos, la enfermedad de Pompe, por ejemplo, por debilidad muscular progresiva. Vamos a seguir porque si no, ahí estamos. Entonces, cuando tenemos esta hipertrofia inexplicable en un paciente, hiperexcitación, sobre todo en individuos menores de 20 años, con estos electros que nos salen de la capacidad del papel para, bueno, podemos sospecharlo, pedirle unas enzimas musculares. Si están elevadas, podríamos hacer directamente el análisis de PRKG2, que es una de las más frecuentes, y hacer el diagnóstico de miocardopatía asociada a enfermedades del glucógeno. Y si tiene alterado otro gen, que es LAMP2, ese nos va a hacer sospechar enfermedad de Danon. Esta es una paciente, fíjense cómo el electrocardiograma es un ejemplo, ahí está. Fíjense que la hipertrofia es bien concéntrica, con función conservada y con ciertas características. Me quedó. Es una enfermedad de Danon. Fíjense, en la resonancia también los espesores tienen más espesor de pared que cavidad. Son esas hipertrofias súper gigantes. Y el síndrome de Noonan, que es otra rasopatía que hay un tratamiento actualmente que está en investigación. Hay algunas asociadas a PTPN11 y otras a la vía de RAS. Se puede hacer diagnóstico genético, pero tienen ciertas características fenotípicas muy claras. Acá pueden ver talla baja, en general se asocian a estenosis de la válvula pulmonar, tienen retraso psicomotor leve, entonces son bien característicos, tienen rasgos faciales muy característicos.
Bueno, una de las que tiene tratamiento es la enfermedad de Andersen-Fabry, que es un trastorno ligado al cromosoma X, con mutaciones del gen de la galactosidasa ácida, y al no tener esta enzima, que se encuentra en los lisosomas, eh, se acumula el metabolito, que es el lyso-Gb3, y es lo que nosotros podemos detectar en sangre, que lo podemos hacer como diagnóstico y también para seguimiento del paciente. En las mujeres, este nivel de lyso-Gb2 nos va a permitir seguir al paciente, pero en las mujeres, como es un trastorno ligado al cromosoma X, en las mujeres sí o sí vamos a tener que hacerle el genético. En cambio, en los hombres se puede medir el nivel enzimático. En las mujeres, en general, el nivel enzimático de esta enzima lisosomal, alfa-galactosidasa, está levemente reducido. Entonces puede ser que le hagamos el test que se puede hacer incluso con un pinchazo en el dedo en el consultorio, en un papel de filtro, se puede hacer ver cuánta enzima tiene el paciente, y ese valor en general en las mujeres está levemente reducido, entonces no me va a permitir hacer el diagnóstico. En las mujeres sí o sí tengo que hacerle el genético. En cambio en los hombres tiene un nivel muy reducido de esta enfermedad por esta forma de herencia que tiene la enfermedad. Cuando el padre es el afectado, el 100% de sus hijas va a heredar el gen, porque le da el único cromosoma X que le da el sexo. En cambio, si la mujer es la afectada, tanto hombres como hijos hombres como hijas mujeres van a tener la probabilidad de enfermar, de tener el gen, de ser portadores. En cambio, en los hombres, si el padre es el afectado, ningún varón va a estar afectado, ¿sí? Por este patrón de herencia. Y por un fenómeno que se llama de inactivación del cromosoma X, que es un fenómeno biológico que ocurre en todas las células, eso explica por qué la mujer tiene un fenotipo más variable en la enfermedad de Fabry, y podemos encontrar mujeres completamente asintomáticas con mujeres, a ver, bueno, me estoy adelantando. Acá, mujeres completamente asintomáticas o mujeres con un fenotipo cardiológico casi exclusivo. En cambio, el fenotipo clásico de Fabry, que es el que aparece en la niñez, va a tener muchas manifestaciones clínicas y también aproximadamente entre los 40, 50 años van a empezar las manifestaciones cardiológicas. Entonces tenemos este fenotipo clásico que comienza en la niñez, alrededor de los 6, 10 años en los varones, 8, 14 años en las mujeres, y tienen, básicamente, aparecen angioqueratomas periumbilicales en las zonas de pliegues o en las zonas de la bombacha. Tienen alteraciones en frío-calor, tienen sudoración disminuida, tienen dolor neuropático en las manos y en los pies, y alteraciones gastrointestinales con constipación, diarrea. Bien, estoy medio atrasada, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, y a través de la imagen cardíaca podemos seguir el estadio de Fabry, que va a variar en estadios asintomáticos, en los cuales solo podemos detectar esto, en el electro, un PR corto, y en el eco una hipertrofia del músculo papilar como único hallazgo, a fenotipos bien floridos con hipertrofia ventricular marcada y disfunción ventricular. Hay métodos de imágenes que tenemos, que estamos empezando a utilizar, que es esto, que es el strain. El strain me permite caracterizar como si fuese una huella dactilar de algunas patologías, y algunas de ellas son amiloidosis y Fabry, que tienen un patrón bien característico de la de deformación del músculo cardíaco. Y la resonancia también es otro método que nos permite diferenciar y estadificar esta enfermedad de Fabry. Bueno, recién voy para acá. Las restrictivas. Hablé de las hipertróficas. Restrictivas un poco obviamente también las vamos a clasificar en genéticas o familiar, no genéticas o no familiar, una forma genética con defecto, una forma familiar genética con defecto genético no identificado sería una miocardiopatía restrictiva familiar. Una con subtipo bien identificado sería la enfermedad de Fabry y la amiloidosis, que pueden producir fenotipos restrictivos o hipertróficos. Ahí es donde empieza a mezclarse todo esta clasificación, ¿no?
Y las no familiares o genéticas, por ejemplo, la sarcoidosis o la amiloidosis wild type, que es la que no hayamos gen detectado. Bien. Y esta definición también ha ido variando. Esta es la última definición que hubo de la Sociedad Europea de Cardiología, que esta definición tuvo bastantes quejas también, porque hablaba de volúmenes sistólicos y diastólicos normales o reducidos y espesores de la pared ventricular normal, lo cual no es tan así, porque las restrictivas muchas veces se acompañan de espesores parietales aumentados. La fisiología restrictiva no está permanente, a veces está, a veces pasa un patrón normal o un patrón de relajación lenta. Depende en qué periodo de la enfermedad la detectemos. Si es al final, sí, va a haber un fenotipo restrictivo. Muchas veces las miocardiopatías dilatadas en su estadio final están siempre restrictivas. Y bueno, y ahí es donde empiezan estas complicaciones en esta definición. ¿Cómo deberíamos definirla? Una miocardiopatía restrictiva como un trastorno del miocardio con aumento de la rigidez y deterioro del llenado ventricular. En general se acompañan de aurículas muy grandes, ambas dilatadas, con síntomas de insuficiencia cardíaca, izquierda o derecha, más frecuente derecha, y con espesores parietales aumentados o reducidos. En general hay engrosamiento de las válvulas auriculoventriculares y la función suele estar normal o levemente disminuida. La más frecuente de las miocardiopatías restrictivas en zonas tropicales, incluso acá en Argentina, es la fibrosis endomiocárdica. No creo que muchos de ustedes hayan visto una fibrosis endomiocárdica. Y en Europa y en zonas no tropicales, la amiloidosis. Sobre todo la amiloidosis primaria, que está asociada a una alteración de las células plasmáticas. Es una enfermedad que la tratan los hematólogos. Bueno, las formas idiopáticas son muy poco frecuentes, por eso hay que buscar, cuando encontramos una miocardiopatía restrictiva, hay que buscar una etiología, porque es muy poco frecuente encontrar esa idiopática, y la prevalencia real aún se desconoce. Por eso esta nueva clasificación habla de que algunas miocardiopatías restrictivas son reales, las que están en rojo, como la amiloidosis, AL, la TTR, las desminopatías, la fibrosis endomiocárdica y la radiación. Y hay otras, acá está más clarito en este cuadro, pueden tener fisiología restrictiva en algún momento y ser un fenómeno transitorio, que serían todas las que están en color rosa, ¿sí? Por ejemplo, las glucogenosis a veces tienen fisiología restrictiva. Bueno, y acá no me voy a meter de fisiología, vamos a obviar todo esto, porque es muy largo. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial en una miocardiopatía restrictiva de la pericarditis constrictiva. Por eco es bastante fácil hacerlo, se puede hacer, y si no, obviamente con una hemodinamia, en la cual vamos a ver que en la restrictiva, Espérate, me fue ahí está. En la miocardiopatía restrictiva va a haber presiones de llenado aumentadas, la presión de encablamiento va a ser mayor a 12. Bueno, va a haber ciertas características hemodinamias bien características, como el diplató, por ejemplo, en la hemodinamia. Los síntomas muy parecidos en muchos pacientes, como les decía, predomina siempre de los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. El paciente a veces se manifiesta como un síndrome acítico edematoso. Hay que hacer diagnóstico diferencial en las restrictivas y ciertos patrones en el electrocardiograma que nos van a hacer sospechar, por ejemplo, el perrecorto en Fabry, la preexcitación en las glucogenosis, en la sarcoidosis los bloqueos AB, también en las amiloidosis. Y el ecocardiograma siempre nos va a permitir diferenciar la función ventricular, el espesor de la pared, y aquí algunas de las miocardiopatías. Por ejemplo, este es un paciente con una MPS arriba y a la derecha. Como característica es la afectación de las válvulas auriculoventriculares y con espesores parietales casi normales. La del centro arriba es una amiloidosis
la de abajo, una endomecardiofibrosis, del centro abajo. Fíjense que está ocupado la punta del ventrículo izquierdo con un trombo o un fibrotrombo. Bueno, arriba y a la izquierda una miocardopatía restrictiva familiar, abajo una sarcoidosis en la cual se ven espesores aumentados de la pared en los segmentos basales y medios y tiene un aneurisma en el septum anterior basal. Como pueden ver ahí, se manifestó con un bloqueo completo que requirió marcapaso. Y después otros fenómenos más raros, el síndrome carcinoide, que también tiene fisiología restrictiva, en general cuando hay afectación pulmonar, hepática y pulmonar, afecta a las cavidades derechas exclusivamente y produce que las válvulas prácticamente queden rígidas y no se cierren, como es este caso. Bueno, vamos a pasar algunas cosas. Siempre la resonancia, como les decía, para la caracterización tisular. Aquí pueden ver que con ciertas, el T2 me va a hablar de edema y me va a permitir detectar las miocarditis, por ejemplo, que tienen elevado el T2. El T2 estrella para los depósitos de hierro, como la hemocromatosis. El T1 nativo, que está muy elevado en la amiloidosis y está muy bajo en el Fabry. Y ya se van todos. Empieza. Ah, perdón. Estamos 20:06. Bueno, termino con esto, que quiero que se lleven. Dentro de las hipertróficas o restrictivas, tenemos la amiloidosis, que hay múltiples causas, pero el 90% de las amiloidosis, cuando detectan una, van a ser o por amiloidosis AL o por amiloidosis TTR. Siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y están estos estudios, como esta revisión sistemática, que empezaron a ver que no era tan infrecuente como antes se pensaba, que en distintos escenarios, como por ejemplo en estenosis aórticas, la prevalencia es del 8%, en estudios que se hacen por otro motivo, de un centellograma, en pacientes mayores de 80 años es del 1 al 3%, en cuadros de insuficiencia cardíaca o con fracción de eyección preservada del 12%, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es del 10%, trastornos de conducción del 2%, síndrome del túnel carpiano del 7%, y miocardiopatía hipertrófica del 7%. Entonces hay que empezar a buscarla, porque tiene un tratamiento y que cambia la evolución natural de la enfermedad. Y como les decía, siempre diagnóstico diferencial entre TTR y AL, que son el 90% de los casos de afectación cardíaca. Y fíjense, este es un caso, por ejemplo, ya al tener un electro con microvoltaje y este tamaño de espesor de la pared, y nos tiene que hacer sospechar que es una amiloidosis. Fíjense que también tiene derrame pericárdico, que en general es leve, tiene, si uno lo mira parece disfunción ventricular, pero si lo mide la función le da normal, pero tiene alterada la fibra, entonces cuando le hace un strain les da muy reducido porque la fibra también tiene estos patrones de secuela, puede ser anterior o inferior, como si fuese un pseudoinfarto, cuando el paciente no tiene trastornos de motilidad, que también nos hace sospechar. Espesor de la pared del ventrículo derecho también aumentado y las presiones de llenado altísimas, con aurículas a veces gigantes, a veces no tanto, ¿sí? Y este es el patrón de strain, esto se debería ver rojo completamente, que es el strain global longitudinal, que el valor normal es más o menos de 20. Fíjense que este paciente tiene 5. Están muy reducidos a predominio de los segmentos basales y medios, con relativa conservación de los segmentos apicales, porque empieza a afectar desde las bases hasta los... Y fíjense si lo ven, que se mueve menos en las bases el ventrículo que en el ápice. Y eso es lo que demuestra también el strain en un mapa polar que es similar a la bandera de Japón, por eso se le dice el patrón de la bandera de Japón. Y cuando encontramos esto, en la punta del iceberg, el paciente ya está muy mal, ¿sí? Ya pasó todos los estadios, pasó por adelante y nadie lo vio, de arritmias, de trastornos de conducción, y ya cuando llegó al espesor así tan de la pared, la probabilidad de tratamiento se reduce bastante. Sin embargo, hay tratamientos disponibles. Por eso, si la clínica es compatible, tiene signos en el eco y en el electro compatibles, deberíamos sospecharlos y le vamos a pedir cadenas livianas libres, inmunofijación en suero y en orina,
y un centellograma con difosfonatos. Eso es ampliamente disponible, es bastante económico, así que se puede pedir en todos los pacientes. Y esto me va a dividir las aguas y me va a permitir hacer el diagnóstico del paciente. Si es positiva ambas, estamos en un problema porque sería lo peor. El paciente tiene un centellograma, perdón, si tiene las cadenas livianas positivas y un centello negativo y tiene ese corazón que vimos por eco, deberíamos hacerle una resonancia para confirmar ciertos signos que tiene la resonancia, pero derivarlo rápidamente al hematólogo. El pronóstico de vida de este paciente es de 6 meses sin tratamiento. Así que hay que rápidamente, es una emergencia médica, hay que contactarse con el hematólogo y seguirlo. Pero el pronóstico sin tratamiento es muy grave. Y estos son los signos clásicos de la resonancia: el realce con gadolinio subendocárdico difuso, el T1 mapping alto, el realce de las aurículas y la presencia por ahí de función conservada y a veces... Y tiene ciertas características que es por eso muy importante mandarla a alguien que esté en tema, porque tiene algunos... nosotros si mandamos al paciente a hacer una resonancia, muchas veces lo hace un técnico. El técnico se pierde el lavado precoz del pulso sanguíneo, porque no lo mira, la anulación del pool y el realce precoz, que es en primero o segundo que pasa, y eso se lo pierde. Entonces es importante mandarlo a alguien que esté en tema. ¿Sí? Ahora, si tenemos las cadenas livianas negativas y el centello grado 2-3, no necesitamos biopsia, con esto diagnosticamos una amiloidosis TTR. ¿Sí? Obviamente no sé si es hereditaria o no, después sí tengo que hacerle el genético para saber si es hereditaria o no. Y ustedes me van a preguntar, bueno, tiene 80 años, ¿para qué le voy a hacer el genético? Bueno, ese paciente tiene hijos, tiene hermanos. Entonces en ellos es muy importante el genético hacérselo porque me va a permitir saber cómo seguir a estos familiares. Después están los otros escenarios que ya son más complejos, que depende si las cadenas son positivas y el centello es positivo, bueno, ahí sí o sí tengo que hacerle la biopsia. Si las cadenas livianas son negativas y el centello es de grado 1, estamos en problema, tenemos que hacerle una biopsia. Pero esto es lo que quiero que se lleven a casa. Que el diagnóstico no invasivo es posible, no es necesario hacer una biopsia, solamente para la TTR, si tiene hallazgos sugestivos en el eco, en el electro, a veces la resonancia también, pero el centello y las cadenas negativas, la inmunofijación en suero de orina negativa y la captación en la gamografía ósea, que puede ser con pirofosfato, con DMP, con HDMP, que son los radiotrazadores que se utilizan, grado 2-3. Si tenemos eso, hacemos diagnóstico no invasivo y no necesitamos biopsia. Todos los otros tipos de amiloidosis sí o sí tengo que hacer una biopsia. ¿Sí? Y bueno, me voy a quedar acá, dado el tiempo. Queda un poquito de tratamiento y de la no dilatada, que es la nueva entidad que básicamente les hablé un poquito ya al principio, que es la que se define por ausencia o presencia de dilatación con disfunción sistólica que no respeta un territorio coronario. Bien, y esto sería un casito, por ejemplo. Este paciente, ustedes lo ven así, me dirían miocardio no compacto. Es bastante común decir, antes se hablaba de este paciente como miocardio no compacto. Pero esto acompaña tanto a los pacientes con miocardiopatías dilatadas como las no dilatadas, como a las hipertróficas. Bien. Vamos a terminar. La importancia siempre de seguir al paciente y a la familia. Cuando encontramos una miocardiopatía, tenemos que seguir a la familia. Y todo este cuadro que les puse al principio y que la resonancia me permite esta caracterización tisular y seguir al paciente en el tiempo, ¿sí? Muchas gracias.